carrera por la presidencia ha entrado en su recta final y por supuesto la tensión aumenta dentro y fuera del país. Las votaciones en el exterior ya comenzaron. El primer voto de esta segunda vuelta presidencial fue en Nueva Zelanda. Pero mucho más de lo que estaba ocurriendo frente a este tema con Laura Saavedra. Laura, buenas tardes. Juan y Vanessa, buenas tardes y a toda la audiencia de Caracol Radio. Pues sí, así es. Desde el pasado 14 de junio las urnas fueron abiertas para los más de 1.141.600 colombianos que están habilitados para ejercer su derecho al voto en los 253 puestos de votación que fueron habilitados en las 1.489 mesas dispuestas para estos comicios de la segunda vuelta presidencial. Aquí un dato importante y es que para esta jornada el 21 de junio contará con otras 1.000 mesas adicionales, es decir, en todas están distribuidas 2.181 mesas para los colombianos que habitan en el exterior. Son 67 países los que cuentan con estos puestos de votación y 116 consulados que están funcionando ya en este proceso, teniendo en cuenta que según el registrador nacional Hernán Penagos, entre Estados Unidos y España se acumula la mayor parte de colombianos que van a votar. Recordemos que en las elecciones pasadas, Juan y Vanessa, 589.000 colombianos en el exterior ejercieron su derecho al voto, es decir, el 41.6% de los 1.400.000 habilitados, que dejaron a Abelardo de la Espriella como ganador al llevarse 319.988 sufragios. Hablando precisamente del registrador nacional, hoy en esta entrega del puesto de mando unificado dio un parte de tranquilidad sobre la manera en que están avanzando ya las elecciones en el exterior, que en esta ocasión cuentan con un despliegue de 65 delegados que acompañarán estas jornadas. Escuchemos. Sin ningún contratiempo en todos los 67 países, 116 consulados en los diferentes países donde hay representación diplomática en Colombia, y pedirle a la ciudadanía que por favor salga a votar, sobre todo en el exterior, durante la semana, para que no sea golpe en el último día y sea difícil ejercer ese derecho. Como parte de las particularidades de esta jornada electoral, fue instalado un puesto de mando unificado que opera ya desde el Salón de los Embajadores del Palacio de San Carlos, aquí en Bogotá. Allí están realizando un monitoreo constante de estas elecciones. Recordemos que hay 8.579 testigos y 15.409 observadores para esta jornada en el exterior de la segunda vuelta presidencial. Gracias, Laura. 12:25, y mientras avanzan las votaciones en el exterior, las campañas siguen moviendo sus fichas. Sí, señora Laura Saavedra, ¿cómo va eso? Así es, Vanessa. Pues mire, la campaña de Abelardo de la Espriella cerró con un recorrido por distintos puntos del país con un tinte bastante religioso, con momentos de oración. Uno de los primeros actos estuvo encabezado por su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, quien el viernes estuvo en la Basílica del Voto Nacional en Bogotá, en donde se consagró al Sagrado Corazón de Jesús. La ruta también espiritual continuó el sábado, en donde José Manuel Restrepo estuvo en Chiquinquirá acompañado por su familia y acudió a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá para encomendarse a la Virgen. Los retos, por supuesto, que vienen no solamente para esta segunda vuelta presidencial del 21 de junio, sino los desafíos, según dijo, en un eventual gobierno. El cierre definitivo de la campaña de Abelardo de la Espriella, entonces, siguiendo esta ruta religiosa, tuvo como escenario Buga, en el Valle del Cauca, la ciudad, recordemos, reconocida por la tradición de peregrinación católica alrededor del Señor de los Milagros de Buga, precisamente. Allí la campaña fue recibida por una multitud de seguidores, participaron José Manuel Restrepo y también pues desde este lugar, por supuesto, Abelardo de la Espriella cerró esta etapa de la campaña antes de que no se pueda hacer más propaganda en espacio público con el siguiente mensaje. Escuchemos. Eso tiene un tema importante, Laura, y es que como es en el Milagroso de Buga, el Milagroso, acuérdese que Abelardo de la Espriella habla del país o de la patria milagro. Entonces, y además es en el suroccidente colombiano, que es un bastión petrista, porque el Valle del Cauca, Nariño y todos estos departamentos suelen, aunque la diferencia de las anteriores se redujo mucho en comparación con antes. Pero aún así predomina claramente el progresismo y la izquierda en esta región del suroccidente colombiano. 12:26 minutos de la tarde, Laura, pero también, por supuesto, se mueve el tablero del lado del candidato de la izquierda, de Iván Cepeda, Jimmy Ávila.
Compañeros, ¿qué tal? Sí, los saludo desde aquí, desde el centro de Bogotá, el Hotel Tequendama, donde el candidato presidencial Iván Cepeda insistió que no habrá una Asamblea Nacional Constituyente, sino un gran diálogo nacional con los diferentes sectores. Hoy se reunió aquí en este centro de Bogotá con precisamente todos los que hacen parte del centro político del país. Escuchemos lo que ha dicho el candidato presidencial. Que no será ninguna prioridad una Asamblea Constituyente, sino la búsqueda de esa concertación a través del acuerdo nacional y de la búsqueda de un plan concertado para atender con urgencia los problemas que hay en esta materia. La atención de millones de colombianos y colombianas que tienen acumuladas citas médicas, medicamentos que no han llegado. El candidato presidencial ha dicho que hay 3 aspectos importantes: el tema económico, el tema de salud y también de seguridad, que tendrá que tener mucho cuidado el país para que pues siga avanzando en el territorio nacional. Escuchándoles que aquí en este conversatorio estuvieron expresidentes de la Corte, empresarios y pues políticos de centro aquí en el centro de Bogotá. Oiga, y el otro es que la noticia del fin de semana fue la publicación de la historia clínica de Abelardo de la Espriella, ¿no? Que mostró Doppler, cómo está el corazón, cómo está... Sí, ahorita vimos, para quienes estaban en YouTube. Se sometió a 2 exámenes, a un ecocardiograma en reposo y a un electrocardiograma. O sea, corazón y toda Así la es, y que todo salió normal según el Eso tiene un mensaje importante. Ahí está, miren, en YouTube están viendo al candidato Abelardo de la Espriella cuando se hizo la prueba física. Eso tiene, Juan, un tema muy delicado de fondo. Y es que el doctor Cepeda ha tenido 2 procesos de cáncer serios, ¿no? Y obviamente la legislación, la Constitución colombiana dice, la única función del vicepresidente es reemplazar al presidente. Dios no lo quiera, Cepeda le ocurra algo siendo presidente, ¿quién queda de presidenta de Colombia? Aida Quilcue. Por supuesto, si le ocurriera algo a Abelardo de la Espriella, pues sería José Manuel Restrepo. Pero el mensaje es ese, es decir, yo estoy bien de salud, ¿usted cómo está? Que en realidad en cualquier país serio, pues la gente publica, los dirigentes publican sus historias clínicas, aún más cuando hay una condición de salud que deja interrogantes de todas maneras. 12:29, Vanessa, y otra de las facetas de esta contienda electoral, ya en la recta final, tuvo que ver con un cruce de acusaciones. Por un lado, la campaña de Abelardo de la Espriella señaló a los gobernadores de Boyacá y de Nariño de comprar votos, de estar haciéndole campaña al candidato oficialista, pero desde allí, desde Boyacá, le respondieron. Buenas tardes. Frente a los comentarios que realizó Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia, frente a Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, este último le respondió muy temprano el día de hoy por medio de sus redes sociales, comentando que no va a caer en polémica a una semana de segunda vuelta. Dejó un mensaje muy claro, y es que su tarea no es dividir a Boyacá ni caer en tareas de división. También comentó que en sus intervenciones públicas y privadas ha sido muy claro y que eso se puede verificar. También hace un llamado al voto libre. Finalmente dejó un mensaje muy claro, y es que todos somos hijos de la misma tierra y no podemos permitir que una coyuntura política siga dividiendo al país. Y por su parte, el gobernador de Nariño, que es el único gobernador del pacto histórico que hay en Colombia, se llama Luis Alfonso Escobar, está rechazando, por supuesto, el señalamiento que le hizo Abelardo de la Espriella, quien lo tildó de bandido. ¿Qué más dijo el gobernador Claudio Ortega? El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, rechazó los señalamientos realizados por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien lo calificó de bandido y acusó de presionar a los alcaldes del departamento en medio de la contienda electoral. La denuncia sobre la intimidación y actuación política del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, del pacto histórico. No sea bandido, gobernador, no presione a la gente. Escobar Jaramillo señaló que con esto no se agrede a una persona en particular, sino la dignidad del departamento de Nariño, que ha querido pasar los episodios de violencia.